J del canal Finanzas para Listos y de la web finanzasparalistos.com. En esta ocasión vamos a ver el segundo artículo de la serie de ETFs o fondos cotizados. En esta ocasión vamos a hablar de las características de los fondos cotizados. Entonces, las características básicas de los fondos cotizados y que se convierten en sus verdaderas ventajas son su elevada diversificación, son productos muy flexibles, son productos accesibles, son productos muy simples, tienen unos costes bastante inferiores a los fondos de inversión y cuentan con una gran liquidez. Si te parece, vamos a ir comentando estas ventajas una por una. Vamos a hablar de la diversificación. Yo creo que ya lo he comentado, pero conviene a veces reforzar conceptos y conocimientos. A todos nos han enseñado, o por lo menos siempre nos cuentan que hay que diversificar en nuestras inversiones. Pero diversificar no es tarea fácil, ¿eh? O sea, no es nada sencillo. Aunque yo te dé 100.000 euros para invertir hoy, es complejo diversificar esos 100.000 euros. Porque tienes que diversificar por países, hay que diversificar por sectores, hay que diversificar por productos, hay que diversificar por plazo. O sea, no es fácil diversificar. En cambio, el fondo de inversión, el fondo de inversión cotizado, el ETF, te permite una facilidad en la diversificación. Por ejemplo, si yo quiero invertir en España, yo no me voy a volver loco pensando si voy a elegir a Telefónica, si voy a coger el BBV, a Iberdrola o a ACS. ¿Qué pasa si mañana una de ellas pues baja un 10%? Que lo puede hacer. Entonces, la mejor forma de diversificar en este caso es comprando el índice. Yo me compro el IBEX 35 y tengo a todas esas empresas dentro del índice y en su justa ponderación, además. Porque dentro del índice tengo a las empresas con más capitalización del mercado bursátil español. Y la capitalización es el número de acciones de una empresa cotizada multiplicado por su valor de cotización. De hecho, hay empresas que salen del índice porque hay otras que tienen capitalización superior y se sustituye una por otra. Entonces, estamos hablando de esa diversificación que lo puedo hacer por países, como te decía ahora. Puedo invertir directamente en España, puedo invertir en Francia, puedo invertir en Estados Unidos. Quizás me falte, ponía por aquí, oye Alexis, sí, me está hablando de diversificar, pero oye, estás metiéndote solo en España. Bueno, tranquilo, hay fondos cotizados que invierten en Europa, por ejemplo, no solo en España. El Eurostock 50, pues me está cogiendo las 50 empresas más capitalizadas de toda Europa. Estoy cogiendo empresas de Francia, estoy cogiendo empresas de Alemania, que es una gran potencia y un gran país con grandes empresas. Estoy cogiendo empresas de España. O sea que tengo dentro de ese índice una inversión geográfica diversificada. Y ya si quiero cruzar el charco, pues me voy a Estados Unidos y me compro un poquito del SP500, que también tengo empresas del mercado americano. Con lo cual ya, fíjate que tengo todo el mundo prácticamente, o tengo a las mayores potencias del mundo ya elegidas y seleccionadas. Eso para renta variable. Luego ya podemos hablar de diversificación en cuanto a productos. Me voy a otro tipo de productos, algún producto de renta fija, pues para un poco, como digo, diversificar por producto, ¿no? Entonces, quédate con la idea de que la diversificación es una de las grandes ventajas del fondo. Y te digo por experiencia, mucha gente le tiene miedo a los índices y no sé por qué. O sea, tan peligroso es invertir en un índice como el CAC 40 de París que invertir directamente en las acciones de Renault. O sea, mañana Renault puede bajar un 10% porque tiene una caída de ventas, porque ya no es, no sé, puede ocurrir cualquier cosa. Reestructuración, tiene que hacer cambios de fábrica, en fin, eso el mercado lo suele valorar de forma negativa y
Y si estás invertido solo en esa acción, tienes un problema. En cambio, si estás en el CAC 40, hay muchas empresas dentro de ese índice. Y si Renault cae un 10%, por supuesto, el índice lo va a notar, pero no va a tener una caída de ese porcentaje. Eso te lo aseguro. Otra gran ventaja de los fondos cotizados es su accesibilidad. Ya no solo la accesibilidad desde el punto de vista de la inversión que un inversor tiene que asumir. Estamos hablando que hay fondos cotizados que por menos de 500 euros ya puedes comprar participaciones de él, ¿no? Entonces, ya no solo por esa parte, sino porque hoy en día cualquier broker medianamente serio o incluso los bancos también lo ofrecen, o sea, tienes la posibilidad o el acceso a esa información directamente y en tiempo real, desde tu móvil incluso, o sea, con lo cual la accesibilidad es muy grande, la accesibilidad es máxima en estos tiempos que corren. Otra ventaja es la liquidez. Que bueno, esto hay que matizarlo porque digamos que la liquidez es que tú quieras vender algo y alguien te lo quiera comprar en un tiempo y en un precio que se asemeje mucho al que tú lo quieras vender. Las preferentes no tenían liquidez. ¿Por qué? Pues porque nadie las quería, tenías que hacerlo a precios tenías que tirar el precio. En cambio, estos productos son muy líquidos. Normalmente hay mucha oferta, hay mucha demanda, hay constante movimiento. Incluso a la hora de seleccionar, porque fondos cotizados que invierten en el IBEX 35 hay muchos. Y a la hora de seleccionar uno, pues fíjate en la liquidez, fíjate en el volumen que tiene ese fondo. Me da más confianza un fondo que en un día tiene más de medio millón de contrataciones que un fondo que en un solo día pues tiene 20.000 o 30.000. O sea, significa que el otro, el de los 500.000, es más líquido que el de los 20.000. Hay otra gran ventaja que es la inmediatez. O sea, una de las diferencias entre un fondo cotizado y un fondo tradicional es esta, precisamente, la inmediatez. El fondo tradicional tiene que hacer unos cálculos y tiene que procesar una serie de cálculos para calcular el valor liquidativo del fondo de un día a otro. En cambio, el fondo cotizado se hace de forma instantánea, se hace de forma inmediata. Tú puedes ver a las 8 de la mañana o a las 8 de la mañana cuando abre el mercado cuál es el precio de un fondo cotizado. A las 12 tiene otro precio, a las 12:30 seguro que tiene otro y a las 5:30 de la tarde pues tiene otro, ¿no? Entonces incluso te permite operaciones de arbitraje. ¿Qué significa eso? Pues que yo puedo comprar un fondo de inversión a las 8 y lo puedo vender a las 12 si en ese tiempo ha tenido un comportamiento favorable a mis intereses y estoy satisfecho con el resultado de la operación por un par de horas o por un día completo, ¿no? Cosa que en un fondo de inversión es más complejo. Otra gran ventaja de los fondos cotizados es el reparto de dividendos. Aunque en los fondos de inversión tradicionales también ocurre, el reparto de dividendos, es decir, el reparto de los dividendos de las acciones que forman parte de un índice, en los fondos tradicionales se incorporan dentro del valor liquidativo. En cambio, en los fondos cotizados te lo dan como, digamos, una gratificación extraordinaria en concepto de dividendos. Te hacen un ingreso por los dividendos. Eso lo suelen hacer, además, eso suele estar establecido en los fondos cotizados en su política de inversión, en su documento de datos fundamentales para el inversor, que eso lo puedes obtener de la web de la CNMV, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí es donde se especifica, en el DFI, es donde se especifica la periodicidad con la que se va a repartir dividendos, ya sea 3 meses, cada 6 meses, cada 9 o cada 12. Y por último, una de las grandes ventajas de los fondos cotizados es su bajo coste. Yo por aquí indico, por aquí indico que yo he visto
incluso por debajo del 0,50% algunos fondos cotizados con comisiones en esos niveles. Esto es muy complicado conseguir en un fondo tradicional. Ten en cuenta que los fondos tradicionales tienen departamentos de análisis, tienen un jefe de análisis, tienen estructuras más rígidas, tienen gastos fijos mucho más elevados y nadie te va a ofrecer un fondo de inversión tradicional por una comisión del 0,50. O sea, eso es muy complicado, muy difícil de ver. Por tanto, la comisión es otra de las grandes ventajas de los fondos cotizados. Ya para acabar, conclusiones. Lo que decíamos, que los fondos llevan implícitas características como la diversificación, la accesibilidad, la liquidez, la inmediatez, el reparto de dividendos y, por supuesto, las bajas comisiones. Como te digo, esto hace que las características de este producto lo hagan per se un producto sumamente atractivo. A mí la verdad que me gusta mucho, aparte que me ha dado bastante buenos resultados. Y luego, bueno, aquí matizo un poco que no obstante, o sea, todo lo que hemos comentado, no todos son alegrías y hay que estudiar, por supuesto, la inversión o los riesgos que contempla esa inversión que vamos a llevar a cabo. Ten en cuenta que estamos invirtiendo en índices y los índices suben y bajan. Entonces hay que entrar en un momento adecuado en el que sepamos que estamos en una tendencia alcista, ¿no? Hay que pensar de forma global, es decir, si decía por aquí, si tus ahorros son de 10.000 euros, no podemos invertir todo ese dinero en ETF. Tenemos que plantear una estrategia pues, para diversificar, aunque no es mucho dinero, para diversificar esos 10.000 euros con respecto a nuestro perfil de riesgo y a nuestros objetivos de rentabilidad. Espero que este vídeo sobre las características de los fondos de inversión te haya gustado. Espero que realmente que te sirva de utilidad. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? Saludos, hasta luego.